Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hoy sábado 20 de septiembre, iba a decir diciembre, del 2025. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Y hay varios temas en donde la semana nos ha empezado a empujar parte de la agenda. Sé que esta semana no he publicado muchos videos, pero se han acumulado varias cosas en el camino, entre ellas el tema del 5G, que recién ha sido aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una licitación que esperábamos muchísimo, que finalmente hoy ya tenemos concesión lista para 4 operadoras del país. Integratel, Vitel, Entel y Claro ya tienen espectro asignado para los próximos años y es una buena noticia. Sin embargo, hay varias cosas de agenda política que nos han distraído de otros asuntos también, entre ellos el tema de cómo vemos la educación y el impacto de herramientas de inteligencia artificial. Hay un proyecto de ley de implementación de inteligencia artificial en el país que debería empezar a brindarnos más recursos y que todavía tiene algunos cuantos detalles por discutir, como temas presupuestales, por ejemplo, que no han sido tocados. Entiendo que la ley que han publicado es una plataforma sobre la que va a empezar a construirse ciertas soluciones. No hay nada claro aún, pero no podemos esperar a que una clase política se ponga de acuerdo para decirnos qué tenemos que hacer con algo que ya usamos hoy. Y sobre todo con algo que ya empezó a meterse en la vida de la gente de manera transversal. Un reciente reporte de OpenAI ha mostrado el uso cotidiano de la gente en ChatGPT y nos dicen que 2 de cada 3 personas no crea contenido de cero con una inteligencia artificial, sino que está siendo asesorada para mejorar el contenido que ya hace. Y eso nos da un análisis mayor respecto a cómo la IA no está amenazando con reemplazar trabajos, está potenciando la labor de la gente que ya trabaja hoy. Pero ¿cómo la incluimos en los primeros estadios de educación? ¿Cómo implementamos soluciones tecnológicas discutiéndolas de manera política, pero también de manera responsable y sobre todo generando esta situación en donde los chicos tienen que aprender a usarla porque el mercado competitivo global ya lo está haciendo, en donde el mismo reporte de OpenAI te dice que la India le está sacando muchísimo provecho en estratos medios económicos a esa tecnología? ¿Qué herramientas vamos a tener? ¿Cómo podemos empezar? Y sobre todo, ¿cómo podemos ejercer ciertas condiciones de uso responsable de ello? Pues vamos a hablar de eso y de una herramienta educativa que se está aplicando en universidades, que está basada en inteligencia artificial y se llama UDOX. Y está conmigo el fundador de la herramienta, Carlos Effio, y vamos a hablar justamente de esos detalles, de estas pequeñas peculiaridades en donde la IA está empezando a meterse de lleno en la vida universitaria como recurso académico y qué condiciones tenemos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Overflow. ¿Qué tal? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá y hablar acerca de este tema tan importante. Me queda mucho la duda de saber cómo nace la idea de UDOX. ¿Qué te movió personalmente para empujar algo así? Es muy buena pregunta, de hecho empecé UDOX junto a Ricardo, mi cofundador, cuando ambos estábamos en la universidad. Y creo que este apoyo suplementario es algo que siempre los estudiantes universitarios hemos necesitado, ¿no? Desde el compañero que te preste el apunte o ir a la biblioteca o mil formas de acceso a la información, pero algo que notamos es que mientras que en otras fases de nuestras vidas teníamos acceso a plataformas súper avanzadas como Netflix, Spotify, personalizadas a nuestros gustos, intereses. En educación como que nos habíamos quedado un poco atrás. Y UDOX nace con esa idea de construir la plataforma para el estudiante universitario moderno. Claro, porque tienes razón. Por lo general en los estadios entre la década pasada y esta, los Moodle, los MOOC o los tipos CIEWeb o CIANET que usan los colegios, que son plataformas de comunicación y de distribución de contenido, no de asesoría, son bien pasivas. Son vitrinas de exhibición de una entidad educativa que te dicen qué tienes que hacer, pero más allá de eso, no. Y ahí está la diferencia de UDOX. Sí, correcto. En UDOX siempre creímos en el poder transformador de lo que es el aprendizaje personalizado a escala y pasándolo de algo tal vez más tradicional y donde el consumidor recibe la información, algo más interactivo, más dinámico, en donde se adapta de acuerdo al nivel de cada estudiante, ¿no? Hace unas semanas, de repente, no tienen por qué saberlo, pero Carlos y yo participamos del CADE Educación en uno de los paneles de inteligencia artificial. Yo fui el moderador de la mesa junto con gente de Khan Academy y Magnific. Matific. Y justamente el tema estaba en eso, ¿no? De saber hasta qué punto, porque estábamos rodeados de educadores, la IA realmente puede ser un elemento
nocivo dentro de las aulas o diferenciador? Y sobre todo, ¿cómo es que esta tecnología se puede adaptar a la manera en que aprende una persona? Porque los seres humanos aprendemos distinto, no aprendemos igual. ¿Cuál es la ventaja de utilizar, por ejemplo, implementar inteligencia artificial en procesos educativos cuando la gente no aprende igual? Esa es una muy buena pregunta. A ver, hay bastantes aristas y cómo lo vemos dentro de UDocs. Para empezar, tal vez te explico qué cosa es UDocs ahora. En UDocs, nuestras dos herramientas claves es un tutor para cada estudiante y un asistente para cada docente. Este tutor, y contestando a tu pregunta, está acotado según los materiales, en este caso de la institución, a quienes también como un tercer stakeholder nosotros disponibilizamos estas ambas herramientas, el tutor y el asistente, para que los disponibilicen o los tengan en sus entornos educativos, ¿no? Entonces no es inteligencia artificial genérica, es acotada a los materiales del curso, a lo que realmente rúbricas, objetivos de aprendizaje y competencias que las instituciones buscan desarrollar en los profesionales. Y ahí, a diferencia de inteligencias artificiales genéricas, en nuestro caso no es solo dar la respuesta, ¿no? Es enfocarnos en que el estudiante realmente aprenda y según los objetivos que están en cada uno de sus cursos. Claro. Y ahí hay una diferencia clave. Es que sí estamos acostumbrados, creo, a creer que la IA la están usando los chicos para entender las respuestas, y justo hablas de productos genéricos o de idea generativa comercial, en donde los chicos van a buscar la respuesta, cuando en verdad las herramientas académicas empujan los procesos. Ajá. Claro, que es justamente, pones en un repositorio todos los recursos académicos, incluyendo las rúbricas, la manera en que se evalúan a los chicos, y desde ahí empiezas a articular los contenidos para que ellos puedan aprender y potenciar este aprendizaje. Pero a ver, la educación es un proceso dinámico, y no es un asunto estático en donde cada año tenemos el mismo repositorio para que los diferentes alumnos puedan hacer uso del mismo recurso, sino que un docente, incluso con los años de experiencia, sabe cómo enganchar a su salón, sabe cómo dinamizar a las nuevas generaciones a afrontar el curso, porque hay cursos que, vamos, hay un chico de 16 años que a veces meterse en temas de axiología o de ontología no le nace, pues, porque es un curso pesado. Pero el docente también está no en la responsabilidad, pero por lo menos debe tener el grado de vocación de saber cómo jalarlo. Exacto. Y ese recurso, digamos, no es inherente a una herramienta de IA o una herramienta con tecnología, que para eso es, ¿no? Que aprenda a adaptarse también a nuevos estudiantes. Correcto. ¿Se puede? ¿Cómo lo vemos nosotros? Justo en esta etapa, con toda esta nueva ola de inteligencia artificial, está ocurriendo un proceso de adaptación. Y sí, concuerdo contigo que, de hecho lo mencioné en CADE, el problema más grande es la motivación del estudiante, y ahí el rol del docente es central, ¿no? Todos nos acordamos de aquel profesor que nos inspiró y que nos ayudó y que tal vez nos dedicó un par de horas extra y que nos ayudó a alcanzar nuestro máximo potencial. Pero por el otro lado, los estudiantes tienen muchas dudas, que en un salón de clase con 30 alumnos probablemente muchos compartan las mismas dificultades, ¿no? Y un docente, la verdad es que tienen tantas cosas que hacer que no pueden atenderlos de manera personalizada a esos 30, 40 estudiantes, ¿no? Así que lo que nosotros brindamos es esa primera capa de soporte, que es el asistente del docente, que como mencioné no es genérico, está entrenado por todos estos insumos que provienen directamente del docente para que pueda ayudar a nivelar a los estudiantes, a reforzar. Y algo muy interesante que haciendo una transición a lo que mencionaste es como antes en las aulas eran en el salón de clases, todos al mismo ritmo, con el mismo profesor, con el internet, cada uno a su propio ritmo. Y ahora con inteligencia artificial es cada uno a su propio ritmo, pero con contenido y metodologías específicos para cada uno de ellos, ¿no? Claro. Cuéntame un poco, cuando empezaron a desarrollar este proyecto, ¿qué tan difícil es desarrollar un proyecto de este tipo en nuestro país? O sea, ¿qué tan difícil es ser un developer en el Perú? Bueno, nosotros empezamos UDocs en el 2018. Ok. Así que ya tenemos algunos años. De hecho, UDocs inició ayudando directamente al estudiante. Logramos construir la plataforma de aprendizaje para estudiantes y docentes más grande de Latinoamérica. Actualmente servimos a 4 millones de estudiantes. Wow. Y en UDocs siempre creímos en el poder transformador del aprendizaje personalizado, ¿no? Así que sí es difícil
tenemos la suerte de haber incluido en nuestro camino a los aliados adecuados, fondos de inversión expertos en educación que han apoyado a algunas de las compañías más grandes a nivel mundial, como por ejemplo Coursera, Masterclass, entre otras. Y educación, algo que rescato es que es un trabajo en conjunto. Así que si bien empezamos yendo con estudiantes, al trabajar con instituciones educativas vamos solucionando el problema de raíz, ¿no? Claro, pero tienes una diferencia de 7 años en donde hace 7 años la perspectiva del developer estaba más centrada en incubadoras, en startups, en proyectos que tenían que ser avalados por presupuestos asignados por una gran empresa que quería subirse al hype del entrepreneur, ¿no? del innovador, en fin. Pero ahora no, hoy tienes chicos en aulas que ya hacen software, ya hacen soluciones muy directamente. El ecosistema ha cambiado mucho. Hoy chicos de 20 años ya son capaces de estar en un break en una universidad y tener una buena idea de negocio, pero sientes que realmente el ecosistema de soluciones, y cuando hablo de esto hablo de empresa privada, las leyes, los usuarios, realmente ya estamos en un momento en donde el emprendedor tecnológico, el developer, que apunta a ser un emprendedor, tiene una pista más o menos verde, tiene el camino más fácil que hace 7 años, o sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil, pero definitivamente mucho más fácil que hace 7 años. Estamos en la dirección correcta. Los inversionistas están viendo cada vez más Latinoamérica. Las soluciones cada vez son más sofisticadas, avanzadas, y creo que hay una cultura ya más de que ya estamos teniendo los primeros casos de éxito. Sí se puede, ¿no? Así claro, que... pero tú sabes que existen hubs en Miami, en Colombia, en Chile, que son muy poderosos, que son muy atractivos, que en temas, por ejemplo, de impuestos son muy beneficiosos también. Sí. ¿No te tienta eso, el hecho de saber que Udox puede ser más grande, con más flexibilidad en temas económicos, por ejemplo, que otros países pueden dar? Porque hay mucho talento que se fue del país entre 2021 y 2022. Es una buena pregunta. De hecho, un dato interesante es que nosotros en el 2019 fuimos acelerados por la ExEdu, que es la aceleradora de Universidad de Helsinki en Finlandia. Oh. Así que estuvimos por allá viviendo, y sí sé que los países por allá dan un montón de beneficios tributarios, pero también te piden quedarte allá, ¿no? Así que... Gratis no te lo van a dar, o sea. Exacto. Pero veíamos que en Latinoamérica, por ejemplo, los ratios de deserción académica y el grado de soporte que necesitan los estudiantes son de los más altos a nivel mundial, así que creemos que hay una oportunidad importante para tener un impacto en la región, ¿no? Uh-huh. Claro, igual siempre se habla de este proceso de regionalización o tropicalización de soluciones tecnológicas. Khan Academy es un ejemplo de eso, que empezó en un lugar y de repente hoy es una herramienta global, y que uno podría pensar que tropicaliza gran parte de las soluciones. Pero, ¿qué diferencia hay entre una solución de alcance global como esa y Udox, que nace de una necesidad concreta, que nace de un punto regionalizado, ubicado concretamente, y se expande? ¿Cómo sientes la diferencia de eso? Bueno, hay un montón. Desde, mira, algo tan macro como las regulaciones, ¿no? Cada país tiene sus propias regulaciones en cuanto a educación, sus propios modelos educativos. Estudiar en Latinoamérica es completamente diferente a estudiar en Estados Unidos, ¿no? Hasta el nombre de los cursos y la taxonomía, cómo está construida la plataforma. De ahí hay un montón de... Para empezar, las certificaciones educativas son diferentes. Así que partiendo de eso, es el core, todo es diferente. Son soluciones que desde la concepción están pensadas para entornos diferentes, y el estudiante lo nota y lo valora. Sí, y hablando de valoración, Udox ha compartido también un estudio que de hecho lo mostraste un poco en CADE también, y mencionaban ahí que más o menos 2 de cada 3 estudiantes estaban como que insatisfechos con la integración de la IA en las universidades. ¿Cómo se integra un proceso de IA a una universidad para que no genere tantas fricciones? Sobre todo porque hoy, en teoría, es un producto que no debería generar fricciones. ¿Por qué se generan fricciones en la implementación de esto? Creo que por lo desconocido, AI es... Si no tienes el partner adecuado, es como un canvas en blanco, ¿no? Hay mucho que puedes hacer, muchas dudas de cómo implementarlo, no sabes por dónde empezar. Y eso, ¿en quién confiar? Educación es bastante sobre confianza, ¿no? Ese tipo de pensamiento puede ser una barrera en un primer inicio. Justamente en Udox somos el aliado de las instituciones, y ayudamos a
a navegar todo este proceso para que puedan tomar la decisión que ellos deseen, ¿no? ¿Cómo implementan UDOCS en una entidad educativa, por ejemplo? ¿Cómo inicia el proceso? ¿Los contactan? ¿Van con el área encargada de implementación dentro de la nube del ecosistema de soluciones de la universidad? ¿Cómo se integra UDOCS en una universidad? Algo que hemos visto en UDOCS es que las instituciones educativas son bastante similares en la forma como se manejan, o sea, rúbricas, competencias, todo lo que... Para bien, dices. Sí, sí, son bastante similares, Okay. o sea, verticales bien definidas, pero también cada una se diferencia con lo que los hace únicos, ¿no? Así que en UDOCS somos esa capa de nosotros no construimos cursos, sino damos la capacidad de que usen inteligencia artificial bajo su contexto educativo, bajo sus lineamientos, bajo sus propias reglas, y la integración la hemos hecho de tal manera que sea súper sencilla, sin mayor esfuerzo técnico de su parte. Eso es algo clave que nosotros hacemos, porque sabemos que tienen un montón de cosas que hacer, un montón de proyectos, etcétera. Así que lo hacemos sencillo, ellos deciden cómo la usan, y esta visibilidad de que está funcionando de manera correcta según sus parámetros es algo que también les brindamos. Y cuando un alumno, por ejemplo, pongamos la casuística, porque mencionaste que son dos productos, ¿no? Un tutor para el estudiante y un asistente para el docente. En el caso del estudiante, ¿este tutor qué hace? ¿Qué evalúa? ¿Hace evaluaciones? ¿Acompaña los procesos? Pon ejemplos, ¿qué hace un tutor? No hace evaluaciones. De ahí, en nuestra experiencia, sirviendo a más de 4 millones de estudiantes, justamente hemos detectado puntos en los que el estudiante necesita soporte, y son las que todos conocemos, ¿no? Aprender un tema, estudiar para un examen, resolver un problema o ponerme a prueba. Y en eso es soporte adicional para que logre comprender mejor los temas de clase, esté mejor para rendir sus evaluaciones o mejor para, mejor profesional, básicamente, ¿no? O sea, si digamos, eventualmente dentro de un contexto de clase pueden haber conceptos que a un estudiante, incluso de altos años, se le pueda escapar porque no tomó atención o de plano no está familiarizado con un concepto nuevo. Yo le podría pedir al asistente de UDOCS que me explique mejor ese concepto. Sí, totalmente. Y según lo que revisaste en tu institución, ¿no? Claro, porque yo ahí asumo que parte de la generación de nuevo contenido por estos generadores preentrenados es darte una idea más concreta tomando miles de millones de parámetros en función de una base de conocimiento. De ese punto parten y te dan eso. No la distorsionan porque no deberían distorsionarla de acuerdo a los lineamientos de la universidad. Entiendo que no es tan delicado, pero sí suena delicado. Que una IA distorsione el concepto y que el docente diga, pero yo no le enseñé eso. Sí, exacto. ¿No te genera ese conflicto? O sea, vamos, un docente te puede decir, yo no enseñé eso en clase, pero lo entendió. Eso ayuda. Ok. Pero no genera un conflicto eso. Dice, ¿En qué sentido? El docente puede decir, pero están aprendiendo sin mí. No, el docente, la realidad es que los docentes están contentos, muy felices porque sus estudiantes están más preparados para rendir sus evaluaciones o las formas como el docente está. El docente le encantaría poder dar ese soporte personalizado a todos los estudiantes. La realidad es que si el estudiante tiene alguna consulta muy avanzada, sí, efectivamente, el docente no sale de la ecuación, el docente sigue presente. Ese es un tema. Lo que hacemos es aumentar el alcance, el impacto que puede tener un docente en esta primera capa de soporte al estudiante. Claro, porque... A ver, yo soy papá de una niña de 13 años y vivo rodeado de un ecosistema de padres que la mitad entiende el tema, los fundamentos de nuevas implementaciones de tecnología en sectores educativos y la otra mitad está preocupada porque dicen, ok, yo no le puedo enseñar inteligencia artificial a mis hijos, o que de plano yo no entiendo ni siquiera cómo funciona ChatGPT, cómo le voy a explicar el uso de una plataforma de IA en un lugar. Y encima, cuando pase a la universidad, los rigores de padres son distintos. Uno deja más a los chicos sueltos, no tiene tanto control, y ahí donde viene el docente y dice, ok, esa responsabilidad no debería tenerla yo, pero hay un tercero en la ecuación que es justamente este asistente que me da la tranquilidad de poder explicar mejor el tema para que mis estudiantes puedan entender lo que intento decir en clase. Pero ya no es el único recurso que tengo en la clase, tengo que dar proyectos, dejar otras cosas. O sea, la dinámica educativa está cambiando para que esto encuentre su lugar.
Sí, efectivamente estamos teniendo un aprendizaje más basado en proyectos, en retos y diversas, por ejemplo, he conversado con algunos docentes y me dicen, oye, yo con mis estudiantes, una parte de mi curso es, oye, tengo que sentarnos uno a uno y yo hacerle preguntas a ver si el estudiante realmente entendió. Eso eh, creo que sí, efectivamente está cambiando, adaptándose toda esta forma, Ujú. pero uno de los puntos que también mencionabas hace un momento es los estudiantes jóvenes. Y justamente cuando el estudiante está en un proceso de formación y tal vez no domina un concepto, es importante darle una herramienta que no netamente le da las respuestas, porque ahí el estudiante está aprendiendo, ¿no? Claro. Si le das una herramienta y luego se la quitas, no va a haber creado ese entendimiento conceptual del tema, ¿no? Y eso es algo que cuidamos mucho nosotros, en generar este entendimiento conceptual. Buscamos ser un apoyo del docente y no una IA genérica. Claro, parto del principio de que cuando uno estudia en la universidad siempre se remite a material externo que puede encontrar respecto a un tema en una investigación. Un profesor deja un trabajo, yo me voy ahora busco más en internet, pero antes me iba a la biblioteca, buscaba libros, conversaba con personas y tenía otras fuentes de consulta. Y en este caso, no sé hasta qué punto un estudiante de esta nueva generación se acostumbre a la IA como fuente principal de consulta. O sea, ¿cómo medimos ese riesgo en donde solamente los estudiantes se limiten a lo que una IA les dice para aprobar un curso? Eso justamente en el reporte que publicamos de inteligencia artificial, Ujú. les preguntamos a los estudiantes cómo, si tomaban lo que la inteligencia les brindaba como la verdad absoluta o si Ujú. cuestionaban mucho más, Ah, ya. porque justamente hay esas dudas, ¿no? Oye, todos copian y pegan, etcétera. Y algo que nos sorprendió bastante es que sí, los estudiantes no lo toman como verdad absoluta, sino sí buscan ayuda complementaria para ver para profundizar más en el Ujú. tema, Claro. básicamente. Y ahora pasando al lado de los docentes, ¿qué encontraste en su uso? ¿Cómo lo toman ellos? Porque entiendo que es más fácil ahora que al no tener tanto tiempo disponible con un mar de gente atrás, con estudiantes de diferentes ciclos, diferentes aulas, diferentes necesidades educativas, tener un asistente que entienda a cada uno es más fácil, pero ¿qué fricciones han encontrado en esto? Me imagino que deben haber encontrado ciertos momentos duros que deben haber ido reduciéndose con el uso. La verdad es que, igual que servimos a 4 millones de estudiantes, en el lado de docentes, servimos a 250.000 docentes. Ok. Así que casi que el producto ha sido co-creado con ellos. Ujú. Y el docente tiene 3 dificultades, que es cómo creo más material, tienen tiempo, cómo evalúo, cómo genero estos exámenes o formas de evaluar, y dónde encuentro fuentes de conocimiento, etcétera, fuentes bibliográficas. Claro. Y nosotros hacemos todo ese proceso mucho más eficiente y muchos docentes también necesitan apoyo en cómo manejar mejor las aulas, como un background pedagógico. Y en este caso nosotros somos ese acompañante del docente que le decimos, oye, prueba con esto, para que tus estudiantes comprendan, puedes hacer esas actividades, como un asistente, pero con fundamentos pedagógicos sólidos que Ujú. los ayuda a que alcancen los objetivos que tiene el docente. Ahora, hay docentes y docentes también, hay algunos que de repente ya son criados con Internet, entienden la dinámica de nuestros tiempos, y hay otros que ya están un poquito más avanzaditos en edad y que de repente pueden tener mayores resistencias a este tipo de cambios, que por lo general sus procesos evaluativos son muy... No quiero ser duro ya, pero yo he tenido muchos docentes incluso para mi licenciatura que eran los típicos, saquen todo lo que quieran, me voy a tomar un café, contesten esto con la soberbia de no me vas a poder vencer. O sea, entiendo que la perspectiva educativa ha cambiado mucho, pero realmente, ¿cómo lidiamos con un nivel docente que hoy sigue siendo parte un poco de la estructura de la propuesta estudiantil hoy? O sea, vas a encontrar docentes de ese tipo en todas las universidades hoy. ¿Cómo haces para que este docente cambie o está más propenso a ser retirado gentilmente de la plana educativa por no adaptarse a esto? ¿Cuál sería la simbiosis ahí? ¿Que un docente se adapte o que la tecnología se adapte al docente sin importar qué carácter tenga? Nosotros buscamos adaptarnos al docente y a la institución. Creo que ahí está claro con lo que mencioné, que nos adaptamos a sus procesos. Pero hay un tope. En el sentido de que si un docente
no quiere usar las herramientas, puede decidir no usarlas. Hasta ahorita no nos ha ocurrido, pero no buscamos imponer porque al final eh, no trae consecuencias buenas Mm. y hemos visto que cuando es en conjunto, sí hay bastante apertura. Los docentes ven el valor. Justo también en el estudio sacamos perspectiva tanto de estudiantes como docentes. Y contraintuitivamente, los docentes que ya tienen muchos años de experiencia, no es la primera ola tecnológica que pasan. Evidentemente. Así que ya se adaptaron a muchas otras anteriores y saben que esta es una que va a tener un impacto en sus estudiantes, ¿no? Así que hemos notado bastante apertura, afortunadamente. Por años, la educación universitaria ha incrementado su educación base, idiomas, administración, marketing. Entiendo que tecnología debería ser una base también, una transversal que acompañe desde generales a los estudiantes. Si tú tuvieras la chance de, con la experiencia que tienes, no solamente habiendo diseñado un conjunto de herramientas educativas, sino también conociendo el mundo de la programación, el ecosistema del developer, ¿qué propondrías como curso de tecnología de primer ciclo en estudios generales? O sea, ¿cuál sería el approach o el acercamiento de un estudiante de cachimbos a herramientas tecnológicas como si fuese MTU, como si fuese ese tipo de cursos? ¿Cómo lo enfocarías? Ahí te cambio un poco la perspectiva. Ok. Yo creo que los estudiantes son expertos usando estas herramientas, como las conocen, Las pueden conocer. usan bastante y sí, creo que hay formas de guiarlos, pero hay que partir por teniendo la infraestructura digital adecuada, ¿no? Puedes enseñar en un video, pero si el estudiante no tiene acceso a usarla y probarla con el docente, etcétera, creo que no, infraestructura digital es algo importante. Y sí, efectivamente creo que deben haber algunas vitrinas, algunos entornos de capacitación, de entornos que puedan empezar a dominar y todo parte realmente de los docentes. Los docentes son este coach, esta guía, este mentor que ayuda a los estudiantes, sobre todo en los primeros ciclos, donde ocurre la mayor cantidad de brechas o deserción, a navegar todo este camino, ¿no? Claro, porque hay un tema ético detrás siempre en el uso de la tecnología y lo hemos vivido, creo que desde las fotocopias. O sea, cuando tú ibas a sacar una fotocopia, muchos docentes antiguos o estudiantes antiguos te decían que estabas haciendo trampa porque accedías más rápido a la información. Y los que sacamos copias y vimos que los chicos iban a internet y copiaban y pegaban Wikipedia, dijimos lo mismo. Y los chicos que hoy son adultos, que copiaban y pegaban Wikipedia antes, ahora ven a los chicos usar ChatGPT, sienten la misma cosa. Entonces, creo que todavía hay una plataforma de principios éticos que discutir, ¿no? O sea, ¿cómo le enseñamos a la gente a usar correctamente? ¿Hay un uso correcto? Porque no creo que sea tampoco un tema de etiquetas cuando hablamos de que el uso de la tecnología depende de quién le esté usando. Hay un manual de Carreño para el tema de IA, hay un manual de modelo de IA, de cómo usarse correctamente. ¿Deberías discutirse el uso correcto de la IA? Sí, definitivamente ética es uno de los pilares y a mí, ¿cómo veo yo la ética? La descompongo en cuatro subverticales. Es seguridad, o sea, que equidad, acceso a todos, Ujú. responsabilidad, tiene que haber un responsable que sea accountable por este tipo de cosas, y eficacia, que sean herramientas, como te digo. Que puedas medir el impacto de esta tecnología. Ajá, exacto. Así que sí creo que debemos justamente para navegar esta ola, empezar a tener ese tipo de discusiones, ¿no? Donde se puedan tomar decisiones más, no sé, no sé si informadas, pero con conocimiento de... Fundadas. Sí, exacto. De qué descompone la ética, cómo podemos usarla, debatir y sí. Sí, porque además los temas de transparencia son importantes en el entrenamiento de un algoritmo. Sí. ¿Y cómo entrenan ustedes al algoritmo de UDOX? Nosotros, nos basamos en los modelos fundacionales grandes. Ujú. Algo interesante es que nosotros usamos múltiples de estos modelos para brindar la mejor experiencia al estudiante, pero al final algo clave es que está acotado a la institución, ¿no? Y bajo los seguridad y parámetros que rigen ahí. Entonces, cuando, por ejemplo, los estudiantes pueden a otras herramientas hacerles
inadvertidamente ir en direcciones que ni siquiera ellos mismos saben que son las adecuadas, ¿no? Como preguntas socioemocionales, ese tipo de cosas. Nosotros te redirigimos, oye, qué mal que te sientas así, contáctate con el área de bienestar estudiantil o soporte de su institución. O sea, es realmente una solución pensada para ellos. Oye, mira, y esa es una alerta que ha estado muy de boga hace un par de semanas respecto a las reacciones de los modelos de lenguaje ante la prevención. Lo que ocurrió con ChatGPT, este chico que se suicidó debido a mala asesoría en un modelo de lenguaje, nos lleva a pensar también de que estas capacidades reactivas de protocolos digitales tengan un destino claro y concreto, ¿no? Correcto. O sea, están vinculadas también por ese lado. Sí. Ah, qué bueno. Sí, sí. Es que la preocupación va por ahí. O sea, el incremento de este tipo de situaciones en donde un chico se acompaña con una IA, está creciendo un montón. Estamos viendo Her. O sea, no al nivel, pero no es muy distinto. No sé si tanto, pero justamente es el poder transformador de estas nuevas tecnologías, pero aplicadas a una vertical en específico que es educación, con objetivos claros y de manera segura, confiable, ética y demás, ¿no? Ya para terminar, por lo general cuando converso con gente del ecosistema de desarrolladores local o regional, siempre aparece un comentario en redes, en YouTube, en TikTok, en cualquier lugar diciendo, ¿por qué tendría, si esto ya se hace en Inglaterra, si esto ya se hace en China, si esto ya se, ¿por qué no compramos? Eso ya lo hace Google hace años, ya lo hace Meta hace años. En vez de estar haciendo cosas nuevas, deberíamos invertir allá. ¿Por qué la necesidad, para que la gente lo pueda entender finalmente, por qué la necesidad de crear productos propios? Siempre existe el tema de, no, sí, esto ya está visto, y esto no es tan potente, y esto no tiene los recursos que OpenAI tiene. ¿Por qué deberíamos apostar por algo que recién empieza? ¿Por qué deberíamos apostar por algo que recién empieza o algo que armamos desde acá con nuestras propias manos? Bueno, es una solución construida para un contexto local, regional, y ahí mencioné, o sea, las situaciones son completamente distintas, ¿no? Desde las leyes regulatorias, pero también la forma como los estudiantes aprenden. Hay diferencias también en los cursos, en cómo llega un estudiante a la universidad de acá, cómo llega un estudiante a la universidad de allá. El tema de eficacia, nosotros sí hemos, como te mencioné, hemos estado en esos sitios, hemos adoptado las mejores prácticas y las hemos adoptado las mejores prácticas y adaptado a un contexto más local, pero también considerando los procesos únicos de instituciones educativas acá, de justo las áreas que te mencioné, los recursos, la forma como dicta una institución acá, y por el otro lado también eficiencias. Es decir, somos mucho más costo eficientes que soluciones de afuera. Aparte que tienes el soporte más cerca también. Exacto. O sea, estás acá. Exacto. Sí, es una mezcla de distintos factores. Muy bien. ¿Qué actualización se viene para UDocs ahora que están implementando? Bueno, continuar creciendo nuestro producto junto a instituciones. Así que justamente estamos aliándonos con más instituciones de Perú y también Latinoamérica para dar un mejor soporte académico y experiencia académica a sus estudiantes. Por el lado de los estudiantes y docentes, creando soluciones complementarias que los ayuden a alcanzar el éxito en sus cursos, en sus estudios. Algo que nosotros repetimos en nuestra visión es un futuro brillante para cada estudiante. Así que sí, tenemos un montón de iniciativas que nos gustaría también compartir con muchos. Perfecto. Bueno, Carlos Effio de UDocs estuvo aquí en Overflow. Gracias por tu visita, Carlos. Y nos tenemos que ir. Solamente recordarte que puedes apoyar este tipo de contenidos a través de la suscripción de un café al mes en mi canal de YouTube para poder seguir cubriendo costos operativos de la producción de este espacio. Y de paso también te recuerdo que este episodio ha sido grabado en los estudios de La Parlante. Los detalles te los voy a dejar en la descripción del video para que puedas tener acceso también a lo que ellos puedan compartir contigo y qué solución pueden encontrar para que tú hagas tu proyecto audiovisual. Recuerda, durante toda la semana volvemos con los episodios diarios de Overflow, pero eso sí, siempre es importante observar estos proyectos. Los proyectos educativos asociados a tecnología requieren también observación, requieren entender cómo fluyen, porque cada generación tiene una demanda distinta de conocimientos, de perspectiva de mercado laboral. Y es un mercado laboral que se reconfigura constantemente. No podemos permanecer pasivos o creer que experiencias pasadas son mejores cuando lo vemos fuera de la gran figura
que es el camino que cada profesión tiene, que cada carrera tiene, y hoy estamos viendo cómo la IA no está desplazando a quienes simplemente ya no tienen una empleabilidad. Es básicamente buscar soluciones para la gente que ya está trabajando, optimizar, automatizar, pero si alguien sabe IA en tu trabajo y tú no, lo más probable es que no tengas chamba. Así que deberías empezar a considerar esas cosas cuando veas los procesos de tecnología aplicadas en educación, en administración, en finanzas, en ciberseguridad, en transporte, en todo, porque no hay un punto de retorno. Quien probó esto ya no vuelve, no dice ya no quiero. Olvídate, eso no va a pasar nunca. Me encuentro contigo todos los días en Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Gracias por escuchar Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Recuerda seguir a Jesús Vélez en sus cuentas de redes sociales como @gbdel y suscríbete en tu plataforma de streaming favorita para no perderte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este.